saque su Biblia y entonces pues así puede seguirnos. Si tiene un lapicero, sáquelo por favor. Hay unas cuantas notas que tenemos que hacer en la tarde de hoy y vamos a tratar de ir lo más rápido posible. No vamos a tener mucha exposición de los pasajes que vamos a estudiar en esta tarde. Razón por qué, pues estos pasajes los hemos estudiado a la saciedad a través de los años. Recientemente hicimos una serie donde estuvimos a fines del año pasado hablando de las distintas iglesias y pues lo que nos interesa en la tarde de hoy es primeramente honrar con nuestros corazones, la disposición de nuestros corazones al Rey Jesús y al mismo tiempo pues permitir que el Espíritu Santo de Dios pues haga la obra que solamente Él puede hacer en nosotros y que nos ayude a identificar algunas cosas que son estorbos, que son impedimentos, hindrances en inglés, para que pueda haber un despertar espiritual, una renovación espiritual, un avivamiento espiritual genuino en nuestra iglesia. Eso es lo que perseguimos a través de la enseñanza de hoy, como lo hicimos la vez pasada. Así que con eso en mente, permítame hacer una oración breve y entramos de lleno a la enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos otra vez, Señor, anhelando, Señor, por encima de todas las cosas, que tú vuelvas a ocupar el primer lugar en nuestras vidas, Señor. Me parece a mí que las personas que escogieron esta alabanza para cantarla en el día de hoy, pues fueron dirigidas por ti, Señor, pues porque después de todo, te podrá decir todo lo que se pueda decir con relación al avivamiento, al despertar espiritual, a la renovación espiritual, a todas estas cosas que estamos hablando y que deseáramos que tú, que eres Rey soberano, pues permitieras que sucedieran nuevamente en nuestra iglesia. Pero después de todo, lo único que necesitamos es que individualmente y como iglesia, Jesucristo vuelva a ocupar el primer lugar. Y eso por sí mismo traerá ese despertar espiritual, esa renovación, ese avivamiento que anhelamos, Señor. Permite, Señor, que lo que se ha cantado aquí, que ha salido de labios de los que estamos aquí reunidos, Señor, pues no caiga, Señor, en el terreno del pueblo de Israel del Antiguo Testamento, que de labios me alababa, pero su corazón estaba en otro lugar. Que no sea así, Señor. Que sea verdad, Señor, que sea real. Que haya un deseo genuino en cada uno de los miembros de esta pequeña iglesia, la iglesia en sus pasos, Señor, de que Jesucristo venga y reine y se siente en su trono y que ocupe el lugar de preeminencia y de autoridad que Él debe tener en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Me arrojo a tus pies para que nuevamente tengas misericordia de mí. Soy hombre pecador, deficiente, inadecuado para la tarea que has puesto en mis manos, Señor. Te ruego que me permitas tener la salud necesaria para poder comunicar con estos que tú has traído aquí, los que nos miran por distintos medios, Señor, con claridad, Señor, con compasión, pero al mismo tiempo con la autoridad que tu palabra tiene, Señor. Gracias por haber puesto tus ojos sobre mí. Gracias por haberme escogido, llamado, salvado, Señor, desde antes de la fundación del tiempo. Gracias, Padre. Ayúdanos, visítanos, por favor. En el nombre de Cristo. Amén. La semana pasada comenzamos esta serie de enseñanzas. Despiértanos, Señor. Mira que estamos dormidos. Hablamos acerca de la deseabilidad de el avivamiento espiritual, la necesidad que tenemos de ser despertados espiritualmente y la urgente también necesidad que tenemos de que haya una renovación espiritual en la vida nuestra y en la vida de la iglesia. Hicimos varias afirmaciones durante toda la enseñanza. Algunas de ellas estaban registradas en el bosquejo y me parece pertinente, a la luz de que posiblemente algunos de ustedes no estaban presentes la vez pasada, no volver a predicar el mismo mensaje
antes del de hoy, sino simplemente señalar esas afirmaciones que estuvieron presentes en el bosquejo que le dimos la vez pasada. La primera de ellas decía que uno de los grandes problemas de la iglesia evangélica de hoy es que la mayoría de las personas que reclaman ser cristianos no están convencidos de la realidad del avivamiento y no están convencidos de la deseabilidad de avivamiento. La mayor parte de las personas que se identifican como cristianos no están convencidos de eso, de que pueda existir o pueda experimentarse un avivamiento como la Escritura lo enseña y como la historia de la iglesia también testifica, y que tampoco no están convencidos de que eso sea deseable, ¿no? Ese es el primer punto que mencionamos. Dijimos también que como iglesia, nuestra oración no es para que Dios haga un derramamiento comercial aquí dentro de esta iglesia para que sea visto por TVN o enlace como los famosos apóstoles y las profetisas y todo ese número de cosas que han comercializado el Evangelio en el día de hoy. Eso no es lo que estamos hablando, no es ese counterfeit revival que estamos hablando. Estamos hablando de el avivamiento real, ¿verdad? Y ese avivamiento real por el cual estamos oramos para que el soberano Espíritu de Dios bendiga con poder extraordinario la obra ministerial ordinaria que estamos realizando. Hace unos momentos se fueron de aquí varios adultos acompañando a los niños para Seedling. Los jóvenes también se fueron para The Underground, y cada uno de esos adultos están realizando una obra ministerial ordinaria, y estamos orando para que Dios traiga un despertar espiritual, una renovación espiritual, un avivamiento espiritual, para que esa obra ministerial ordinaria común sea realizada en una forma extraordinaria. Amén. De eso es que se trata del avivamiento que estamos considerando, pidiéndole a Dios. Señalamos también en nuestra enseñanza la vez pasada que el cristianismo genuino, aunque se funda en sana doctrina, ¿alguien dice amén? Aunque produce una reforma ética, moral en nuestra vida, y aunque esas cosas nos mueven a expresar una adoración a Dios corporal e individual, en esencia el cristianismo bíblico es la obra sobrenatural de Dios, el Espíritu Santo, en la vida de su pueblo. Si la obra del Espíritu Santo se realiza en la vida de su pueblo, pues ese pueblo va a estar despierto espiritualmente, va a poder ser renovado, va a recobrar sus fuerzas espirituales y va a estar avivado espiritualmente. También dijimos que el poder del Espíritu es derramado sobre la iglesia luego del Pentecostés, de ese evento que es único en su clase, derramado vez tras vez, fortaleciendo y renovando la iglesia con el propósito de que la iglesia tenga denuedo, que la iglesia sea valiente y que la iglesia sea efectiva sobre todas las cosas al proclamar el Evangelio y al vivir el Evangelio. Dijimos también que cuando la iglesia es renovada por el Espíritu Santo, muy interesante, muy importante, altamente significativo, gloria al nombre del Señor. Cuando la iglesia es renovada por el Espíritu Santo, vemos personas que no tienen razón humana para estar juntos, ahora convertirse en una familia unida y una familia saludable. Cuando la iglesia es renovada. Personas que no tienen ninguna razón humana, somos del mismo país, hablamos el mismo idioma, nos gusta el béisbol, nos gustan los tamales, nos gustan las arepas, ninguna de esas razones humanas, no tienen ninguna razón humana para estar unidas, para estar juntas, pero ahora que han sido renovados por el Espíritu Santo, ahora se han convertido en una familia unida y saludable. Eso es significativo porque cuando eso acontece, lo que resulta de eso
Es un testimonio poderoso del Evangelio de Cristo ante un mundo que está observándonos por las razones que sea. El mundo nos está observando, la gente nos está observando por distintas razones, pero por las razones que sea, si el mundo observa y lo que ve es lo que acabamos de escribir, el testimonio de Cristo es poderoso. Y almas son atraídas al Señor Jesucristo. Por eso es que uno de los resultados del avivamiento es que personas se convierten en la fe del Señor Jesucristo. El último señalamiento que hicimos, que está en su bosquejo la vez pasada, fue que hay tiempos y temporadas para el avance del reino de Dios. No todo sucede súbitamente, no todo sucede al paso que nosotros quisiéramos que sucediera. Hay tiempos que son de sequía, donde la iglesia no tiene mucho vigor, donde se hace la obra y no hay mucho fruto, pero también en la historia de la redención, en la historia de la iglesia, hay tiempos de nueva vitalidad, hay tiempos de productividad, hay tiempos de cosecha, hay tiempos de bendiciones, en otras palabras, hay tiempo de avivamiento. Y como eso ha sido parte de la iglesia, de la historia de la iglesia, pues no estamos pidiéndole a Dios que haga algo que no ha acontecido previamente en la historia de la iglesia. ¿Ok? Así que con eso en mente, vamos a considerar en esta tarde unos estorbos, impedimentos, hindrances que son reales para la renovación espiritual. Hay cosas que estorban, hay cosas que impiden, hay cosas que obstaculizan el que haya un despertar espiritual en una iglesia, en la vida de un individuo y en la vida de la iglesia. Hay cosas que impiden que pueda haber una renovación espiritual, y mi esperanza es que cada uno de nosotros con humildad pues seamos receptivos, porque cada una de estas cosas que vamos a señalar, que no son muchas, cada uno de nosotros nos podemos identificar con ellas. Para efectos de nuestra enseñanza, cuando hablamos de avivamiento en la iglesia del Señor Jesucristo, estamos hablando de un don, de un regalo que proviene del Cristo victorioso. Ese regalo viene a nosotros por medio del Espíritu Santo. Ese regalo nos bendice con extraordinaria efectividad. Y esa efectividad obviamente pues se expresa en los distintos ministerios que nosotros tenemos en la iglesia. Esa efectividad pues nuevamente pues se expresa en las formas mediante las cuales nosotros vivimos la vida cristiana, mediante las cuales nosotros le servimos al Señor. Y todo eso Dios lo permite de forma tal que la iglesia despierte, que la iglesia sea renovada, y en el proceso, como señalé hace un momento, que personas sean genuinamente convertidas. Hay veces que personas han estado en la iglesia por años y años y años y años y no han sido convertidos. Y en periodos y tiempos como este, o ocasiones como esta, pues suceden cosas así. Y obviamente, pues Dios, que es soberano, si le place, pues trae personas de afuera para que también escuchen el Evangelio y sean convertidos. Así que en sus notas, rápido por favor, le dije que sacara un lapicero para que tomara algunas notas. Ahí lo primero que tenemos, escriba lo siguiente: el avivamiento verdadero no es algo, y eso yo lo subrayé para asegurarnos de que estuviéramos en la misma página, no es algo que nosotros podemos manipular, no es algo que nosotros podemos generar, no es algo que nosotros podemos programar. Antes bien, el avivamiento verdadero es la obra soberana de Dios, el Espíritu Santo. Es el viento de Dios, conforme a Juan capítulo 3, que sopla donde Dios, conforme a su voluntad, desea que sople. Ese es el avivamiento verdadero. Es el viento de Dios que sopla donde Dios soberanamente ha determinado que Él quiere que sople, porque va a soplar su viento donde Él quiere
que sople, porque es un regalo de Dios, es algo que Dios pues concede a la iglesia. Al mismo tiempo, es importante que usted y yo entendamos algo. Nosotros como iglesia precisamos reconocer que cuando se trata de avivamiento, al igual que con otros elementos de la vida cristiana, siempre hay dos aspectos presentes que van cogidos de la mano. Cuando se trata de avivamiento, en la misma forma que cuando hablamos de santificación, cuando hablamos del crecimiento de la iglesia o de la evangelización o la disciplina que sea, siempre hay dos elementos que están presentes que ustedes conocen, se saben de memoria, que son la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Son esas dos vertientes que están presentes, que se ven en forma clásica en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, donde Pablo dice, por la gracia de Dios, la soberanía de Dios, el poder soberano de Dios, pues yo soy lo que soy, Pablo dice. Pero su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien, yo he trabajado más que todos ellos, responsabilidad humana. Aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí, soberanía de Dios. Así que vemos esos dos elementos presentes. Y cuando se trata de avivamiento, cuando se trata de renovación espiritual, cuando se trata de un despertar espiritual genuino y verdadero, pues esas dos vertientes también están presentes. Hasta este momento en nuestro estudio, la semana pasada y el día de hoy, hemos enfatizado las prerrogativas soberanas de Cristo Rey. Vamos a estar utilizando ese título de Jesucristo en este tiempo de avivamiento por las razones que son obvias. Es el Rey soberano, Cristo Rey, Rey soberano, ¿verdad? Hay unas prerrogativas soberanas de Cristo Rey que hemos enfatizado, derramando la bendición del Espíritu Santo conforme a su voluntad. ¿Right? Él es soberano. Si hay derramamiento es porque soberanamente Cristo lo ha determinado. Razón de sobra para insistir repetidamente que el avivamiento, otra vez, es un regalo de Dios y que el ser humano, por más que trate, no lo puede producir. Escriba esto en sus notas, por favor. Por otro lado, Dios nos ha llamado, entre otras cosas, a mortificar el pecado. ¿Alguien dice amén? Right? Tenemos este remanente del pecado que permanece en nosotros después de la salvación. Está ahí, la Escritura dice que está ahí, que va a estar ahí, pero Dios nos dio instrucciones de mortificarlo. Esa es una instrucción que Dios nos dio a nosotros. Dios nos ha llamado a mortificar el pecado, pero no solamente eso, sino también nos ha llamado a remover todo estorbo que obstaculice el progreso de nuestro caminar en el Señor. ¿Alguien dice amén, aleluya? Está ahí, está en la Escritura. Hay instrucción, hay que remover, hay que sacar de nuestras vidas, right? Okay. Todo aquello que pueda obstaculizar, mejor dicho, el progreso de nuestro caminar con el Señor Jesucristo. En el asunto del avivamiento, el mismo principio también aplica. Escriba eso. Cuando se trata de avivamiento, el mismo principio también aplica. Que Dios, ¿qué es lo que aplica? Que Dios nos ha dado instrucciones de remover todo obstáculo que haya en nuestra vida que pueda obstaculizar o pueda impedir que la realización de ese despertar espiritual, de esa renovación espiritual, de ese avivamiento espiritual. ¿Cuántos quieren avivamiento espiritual en su vida? ¿Verdad? Pues hay cosas, hay unos estorbos. Y la instrucción bíblica es que no es que le pasemos por el lado, no es que los dejemos ahí y que continuemos pidiendo a Dios que, envía avivamiento, y los estorbos están ahí. No, Dios lo que dice es que hay que remover esos estorbos. Right? En otras palabras, que en nuestra jornada cristiana tenemos que esforzarnos para poder identificar todo lo posible en nuestra vida espiritual que pueda ser un estorbo.
todo pecado que nos asedia. Hay que hacer todo lo posible para identificar cuál es ese pecado que me está asediando. Todo mal hábito espiritual que puede estar contaminando la vida de nuestra iglesia. Hay buenos hábitos y hay malos hábitos en el sentido natural de la existencia del ser humano. Espiritualmente hablando también hay buenos hábitos y hay malos hábitos. Y nuestra responsabilidad es identificar cuáles son esos malos hábitos que están contaminando la vida de la iglesia del Señor Jesucristo. Y no solamente tenemos que identificarlos, esforzarnos para identificarlos, sino que tenemos que hacer todo lo que sea necesario para aniquilarlos, para tumbarle la cabeza, para mortificarlos, para declararlos inoperantes, inefectivos en la vida nuestra, primero y por ende en la vida de la iglesia. Puesto de otra forma, nuestra tarea en esta tarde es la de identificar algunas cosas que estorban y muchas otras que impiden que vientos de avivamiento soplen sobre la iglesia. En este caso, iglesia en sus pasos. En este caso, cada uno de nosotros que en el plan soberano de Dios fuimos salvos por su gracia y Dios nos ha colocado para servirle a Él en esta iglesia local. En su bosquejo pusimos unas preguntas. Esas preguntas tienen la intención de ayudarnos a nosotros a tratar de identificar cuáles son cosas que puedan estorbar e impedir la realización de este despertar, esta renovación, este avivamiento espiritual. Primera pregunta que usted y yo nos podemos hacer: ¿qué puede provocar que Dios se abstenga de visitarnos con un derramamiento fresco del Espíritu Santo aquí en la iglesia en sus pasos? ¿Qué puede evitar que Dios diga, no, para allá no? A que la iglesia de la esquina sí, pero a esta no. ¿Qué puede evitar que Dios se abstenga de visitarnos en un derramamiento fresco del Espíritu Santo aquí en nuestra iglesia en sus pasos? Segunda pregunta: ¿qué cosas en nuestra vida precisan ser expuestas a la luz, traerlas a la luz de qué? A la luz de la palabra de Dios, a la luz del escrutinio de la palabra, la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué cosas en nuestra vida precisan ser expuestas, precisan ser confesadas? Y confesadas no es decirle a Dios una cosa que Dios no sabe. Confesar es simplemente decirle, you're right, this is a sin. You're absolutely right, this is out of your will. You're right, this is disobedience. You're right, this is not pleasing to you. Cosas que necesitan ser confesadas y arrepentidas de ellas. ¿Qué cosas en nuestra vida necesitan ser expuestas a la luz? Yo añadí otra pregunta que no está en las notas suyas, pero no hay problema, ¿ok? ¿Cuáles son los estorbos que están presentes en nuestra vida que obstaculizan la bendición de la renovación espiritual que andamos buscando de la mano de Dios? Porque la renovación espiritual que andamos buscando no la estamos buscando de un superapóstol o un superprofeta o alguien que venga, que haya ido a tal o cual mega iglesia y haya traído una bendición con él para impartirla en la iglesia de nosotros. We don't believe that. Queremos renovación, queremos despertar, queremos avivamiento, pero lo queremos de la mano de Dios. ¿Cuáles son esas cosas que pueden estorbar, que están presentes en nuestra vida como iglesia, como individuos? Para ayudarnos a contestar estas preguntas, vamos a considerar el contenido de Apocalipsis capítulo 2 y 3. Por eso es que tiene este insert donde están los dos capítulos bíblicos, caso que usted no tenga su Biblia con usted. Y el contenido de estos dos capítulos, obviamente, nos deja ver, podemos leer en él el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a las 7 iglesias, y es como tradicionalmente esta porción bíblica ha sido conocida. Me parece a mí que sin lugar a dudas, cuando consideramos la Biblia, cuando consideramos la historia de la iglesia, los distintos tiempos y ocasiones donde Cristo ha derramado despertar espiritual, avivamiento espiritual, renovación espiritual sobre su iglesia,
Cada vez que eso sucede, se puede identificar, se pueden unas marcas nuevamente que indican que ha habido ese nacimiento espiritual. Me explico. No creo que lo hice con claridad. Déjeme ver si puedo explicarlo mejor. ¿Okay? Cuando Cristo visita la iglesia, cuando Él derrama ese avivamiento, ese despertar, esa renovación, algunas cosas se ven. Una de las que se ve es en las personas que están envueltas una resolución, right? Una decisión, cuando llegamos al final al año nuevo, pues hacemos resoluciones de año nuevo, right? Pues cuando el avivamiento viene, una de las cosas que sucede es que vemos una resolución fresca. Fresca quiere decir sacada del horno, ahí fresquecita nuevamente, una resolución fresca a bregar, a darle cara, a enfrentarme, a mortificar, buena palabra, con el pecado. Una resolución fresca para enfrentarme con el pecado y con todo lo que pueda estorbar el crecimiento espiritual en mi vida individual y todo lo que pueda estorbar el crecimiento espiritual en nuestra vida juntos como congregación. Una resolución. Aquí estamos. Aquí vamos a mortificar, vamos a tumbarle la cabeza, vamos a declarar inoperante, vamos a hacer inefectivo cualquier estorbo que haya en la vida mía individual que pueda obstaculizar el crecimiento espiritual de Edwin Torres Romero y que pueda obstaculizar el crecimiento espiritual de la iglesia en sus pasos, de la cual Edwin Torres Romero es parte. Cuando hay un avivamiento verdadero, un verdadero despertar espiritual, renovación espiritual, ese es el sentir de todas las personas que son parte de esa congregación. Aquí en Apocalipsis capítulo 2 y 3, nuestro Señor se está dirigiendo a estas 7 congregaciones específicas, pero aunque lo está haciendo específicamente y lo que está atendiendo es el crecimiento espiritual de estas iglesias, nuevamente, estas iglesias representan a la iglesia como tal a través de las edades, a través de los tiempos, a través de los siglos. Interesante por demás, y otra vez para nosotros como iglesia, pues esto es algo que hemos caminado montones de veces. Continúa siendo significativo el hecho de que en cada una de estas cartas Jesucristo confronta amorosamente, nauteteo en griego, confronta amorosamente obstáculos, estorbos específicos para el crecimiento espiritual que Él encuentra en cada una de esas iglesias. Cristo en cada una de esas iglesias confronta unos estorbos. En cada una de las iglesias hay unos estorbos espirituales que impiden el crecimiento, que estorban el crecimiento de la iglesia. Y Cristo los atiende. Right? Now, para beneficio de todos, empezando por mí, ¿verdad? Sabes que no soy ningún experto ni ningún erudito, y para beneficio de otros que estén menos relacionados con la Escritura, que es lo que yo estoy, pues me parece apropiado pues señalar que estas cartas tienen un formato y en cada una de ellas vemos una introducción donde se destacan aspectos que reflejan la gloria de Cristo en cada una de las cartas. En la introducción usted va a leer algo que destaca la gloria de Cristo. En la mayor parte de las 7 cartas vemos palabras de elogio de parte de Cristo para la iglesia. Ustedes están malitos, tienen problemas, pero están haciendo tal o cual cosa bien. A eso me refiero. En 5 de esas cartas vemos palabras de acusación, de reprensión, de censura. Palabras que descubren el pecado de la iglesia. Y que ese señalamiento en cada una de esas 5 cartas va acompañado de una exhortación al arrepentimiento. Esto es lo que está pasando, esto es lo que está mal, esto es lo que ha estado sucediendo, ahora arrepiéntate. Eso es parte del formato de las iglesias.
Y cada una de las cartas concluyen con una promesa de bendición, pero no una bendición así porque sí. Es una bendición para el que se arrepiente y una bendición para el que persevera. Alabado sea el nombre de Cristo. Por falta de tiempo, que obviamente ya se está acabando el tiempo y ni he empezado, ¿okay? Por falta de tiempo, nuestro enfoque en esta tarde será en los estorbos, las áreas que el Señor censura y reprende al dirigirse a las iglesias respectivamente. Me excusan, pero voy a ir mucho más rápido de lo que normalmente voy, ¿ok? Así que agárrese bien, tome su lapicero, vamos a tomar notas, deje que el Espíritu Santo, cada vez que identificamos algo aquí, pues cuando el Espíritu Santo le dé convicción, pues hágale una marquita ahí o lo que sea, de forma tal que usted pueda identificar y decir, wow, esto me aplica a mí, esto me aplica a mí, esto me aplica a mí, porque ese es el propósito de la enseñanza. Amén. Que podamos nosotros poder identificar, ¿verdad?, estos estorbos que son reales en la renovación espiritual, porque yo quiero que haya renovación espiritual en mi vida. Yo quiero que haya un despertar espiritual en mi casa, en mi hogar, con mis hijos, con mi familia. Amén. Aleluya, right? Yo quiero que Jesucristo vuelva a ocupar el primer lugar en mí. Cantamos eso hace un momento. Y nosotros no cantamos de la boca para afuera. Cosas que impiden y estorban la posibilidad de avivamiento. Primero, cuando los creyentes se desvían, cuando los creyentes se enfrían o recaen, backsliding, diríamos en inglés, ¿ok? Ahí está hablando de la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2. Los tenemos ahí, son los versículos 3 y 5 que dicen lo siguiente. Hablando de la iglesia de Éfeso, Cristo le dice, has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti, aquí está el señalamiento, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Subraye eso. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete, haz las primeras cosas, porque si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Así que en la iglesia de Éfeso, voy a ser bien, pero que bien claro, objetivo. No hay profundidad en la enseñanza del día de hoy. ¿Okay? Profundidad, venga quizás el domingo que viene, que vamos a bregar con el libro de Isaías en el capítulo 66, ahí vamos a tener que profundizar mucho. Pero aquí simplemente vamos a ver claro que está ahí, que está evidente, que no necesita que venga nadie a hacer la exposición. Simplemente la señalo para que cada uno de nosotros pues, podamos identificarlo. Así que el problema grave en la iglesia de Éfeso era que la iglesia estaba, como decimos incorrectamente nosotros los puertorriqueños, echando para atrás. Iba para atrás. ¿Right? El problema era que la iglesia se había desviado. El problema era que la iglesia se había enfriado. Que la iglesia había recaído. En otras palabras, puesto de otra forma, el problema no era que los cristianos de Éfeso no estaban asistiendo a la iglesia. ¿Right? En el día de hoy, por motivo del COVID, todavía hay muchas personas que se identifican como cristianos que no han podido superar el temor de salir del lugar donde están y no están asistiendo a la iglesia. Triste. Aquí en este lugar, aquí hay muchas personas en el día de hoy que por su edad son personas que diríamos de alto riesgo, sin embargo, pues están aquí, ¿right? Porque entienden nuevamente que estamos agradecidos por el Facebook y lo que sea, pero nosotros fuimos llamados a estar el uno al lado del otro, ¿right? ¿Sabes? A orar unos por otros, a saludarnos unos a otros, a alentarnos unos a otros, a cuidarnos unos a otros, a nutrirnos unos a otros, y podemos seguir por ahí para abajo. ¿Okay? El problema no era que la iglesia de Éfeso no estaban asistiendo a la iglesia, tampoco era que en ese momento hubiesen estado abrazando falsas enseñanzas, tampoco el que hubiesen tropezado moralmente, tampoco que estuvieran a punto de tirar la toalla. ¿Cuál era el problema? Fácil. El problema era que su amor por Cristo, su amor por otros, unos por los otros, su amor por los perdidos se había enfriado peligrosamente. Por eso es que dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora,
personalmente, quizás a usted no, pero a mí sí, me resulta sumamente interesante que este es el lugar por donde Jesucristo comienza esa confrontación amorosa, porque cada una de las cartas es una confrontación amorosa. Right? Pero la forma que Cristo comienza su confrontación amorosa es interesante para mí, porque Él no comienza advirtiéndole a ellos acerca de los peligros de la inmoralidad, de la falsa enseñanza, del amor a las riquezas materiales. Jesucristo comienza con la pérdida de fervor en nuestro amor por Él, por su iglesia, por nuestros hermanos, los unos a los otros, y por los inconversos. Quizá alguien se pregunte, ¿por qué razón Cristo comienza con eso? Muchas posibilidades, simplemente especulación en este momento de mi parte. Pero creo que quizás porque somos grandemente tentados, escuche por favor, la iglesia estaba haciendo muchas cosas buenas, acuérdese, muchas cosas buenas lo oímos al comienzo, right? ¿Sabe? ¿No? Muchas cosas buenas y somos grandemente tentados a evaluar nuestra vida espiritual considerando lo activos y ocupados que estamos en la iglesia. En la clase que teníamos ahorita de Mortificando el Pecado hablamos sobre particular la posibilidad de engañarnos a nosotros mismos porque estoy ocupado en la iglesia, porque estoy activo en la iglesia y porque hago esto, porque trabajo acá, porque ayudo en tal sitio y trabajo los miércoles y trabajo y sirvo los domingos y vengo bien temprano por la mañana, que todo eso se pueda percibir nuevamente como que mi vida espiritual está bien. Todas esas cosas se pueden hacer y la iglesia de Éfeso lo estaba haciendo y estaban bien mal espiritualmente. La nota suya dice la palabra problema. Problema. Escriba esto. Podemos estar seriamente ocupados en deberes externos en la iglesia, sin embargo, podemos hacerlo con un corazón frío, con un corazón vacío y sin amar. Es ahí el problema. Ese es un estorbo grande para que Dios pueda traer avivamiento, despertar espiritual, renovación espiritual a la vida de nosotros, individualmente como iglesia. Que estemos envueltos, bien activos, haciendo esto, aquello otro y haciendo montones de cosas, pero que estemos fríos, we're flat, estemos vacíos y lo que hagamos, lo hagamos sin amor. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo están enfocadas en la motivación profunda de nuestra alma. Su énfasis a la iglesia de Éfeso y a usted y a mí en esta tarde no está en lo que ellos estaban haciendo, ni en lo que tú y yo estamos haciendo. El énfasis está en nuestro amor. Dos o tres preguntas para ver dónde estamos. Oportunidad para recalibrar. Palabra importante para los que nos visitan en el día de hoy. Recalibrar es una palabra importante. Escríbalo por algún lugar. Recalibrar. Busque usted mismo el significado de eso. Es una palabra crucial. ¿Será que hemos perdido nuestro primer amor? Cuando Cristo mira dentro del corazón de nosotros. ¿Será que nuestro celo por las cosas de Dios se ha enfriado? ¿Será que nos hemos cansado de hacer lo bueno a los ojos de Dios? Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice lo siguiente: no nos cansemos pues de hacer bien, hacer lo que es correcto a los ojos de Dios, no hacer lo que es correcto a mis ojos, ¿ok? Es hacer lo que es correcto a los ojos de Dios. No te canses de hacer lo que es correcto a los ojos de Dios, porque a su tiempo vas a cegar si no te das por vencido, ¿verdad? Rey David, Salmo 51:10, clama a Dios como tenemos que clamar nosotros, como debemos clamar nosotros, sin que nadie me lo diga. Crea en mí, Dios, un corazón limpio. Renueva en mí, oh Dios, un espíritu recto. Gloria al nombre del Señor.
Otra cosa que impide y estorba la posibilidad de avivamiento, despertar espiritual, renovación espiritual en mi vida, es cuando el creyente es paralizado por el temor. Paralizado por el temor. No es temor a las películas de misterio, no es temor como en mi caso a las culebras o a las cucarachas o a las arañas. Es temor a algo en particular que se identifica en esta porción bíblica. Escribe el ángel a la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Versículo 10, subraya el versículo 10 todo. No temas lo que has de padecer, no tengas miedo lo que vas a de padecer, right? Y aquí se identifica el temor. El diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, vuestra fe probada, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El diablo va a echar a algunos por sus secuaces, las personas que le sirven a él en este lado de la eternidad, a la cárcel, y los va a echar no porque están vendiendo drogas, no porque están en prostitución, simplemente los va a echar a la cárcel porque están proclamando el Evangelio de Cristo. Porque están viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios. Porque rehúsan unirse a las uniones que había en aquel entonces de panaderos, de agricultores, de cafeteros, que parte de su responsabilidad era ir y rendirle culto al dios Zeus, a la diosa Diana, a todo ese montón de dioses que ellos tenían. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que en la iglesia de Esmirna los creyentes estaban experimentando seria tribulación, seria difamación por razón de su fe. Y Jesucristo le dice nuevamente en el versículo 10, no tengas miedo de lo que vas a sufrir. El diablo los meterá en la cárcel por algunos de ustedes, pero todos ustedes serán puestos a prueba y tendrán que sufrir durante 10 días. Pero haz una cosa, mantente fiel hasta la muerte. Yo te daré ¿qué? La corona de la vida, right? Yo te daré vida como premio. Mantente fiel hasta la muerte y yo te daré vida como premio. Esto suena como medio disonante, pero es lo que la Escritura enseña y es bíblico. Es totalmente correcto, ¿ok? Así que Cristo le está diciendo, ahora, para poder entendernos nosotros, las cosas están mal entre ustedes y se van a poner peor. Pero no permitan que el temor los paralice sus corazones. Así que los creyentes de Esmirna están siendo confrontados por el poder paralizador del temor. Si no he entendido todavía, dice temor. ¿Temor a qué? Escuche, aquí es donde está la cosa. Este es el obstáculo en la iglesia para que Dios pueda traer despertar espiritual, renovación espiritual, avivamiento espiritual. En el caso de ellos y en el caso de muchos de nosotros, era temor a las implicaciones de mantenerme firme sirviéndole al Señor. You got it? Temor de las implicaciones de mantenerme firme, parada firme, sirviéndole al Señor. Ese temor. Cuando el creyente es paralizado por el temor. ¿Cuál temor? El temor, entre otras cosas, de mantenerme firme sirviéndole al Señor, porque servirle firmemente al Señor tiene implicaciones. Tiene implicaciones en tu casa, tiene implicaciones con tus familiares cuando vienen de visita, hacer las grandes celebraciones, tiene implicaciones en tu trabajo, tiene implicaciones en la escuela, tiene implicaciones dentro de la iglesia. Y temor a las repercusiones, escuche por favor, ¿ok? No se haga el sordo, ni se desconecte. Temor a las repercusiones de darle la espalda a lo que la mayoría cree y hace. Darle la espalda. La mayoría está haciendo esto, la mayoría cree esto,
Y si yo le doy la espalda a eso, digo, yo no, pues va a haber unas repercusiones. They're not going to be happy with me at work. When they have this family reunion, that they come from different states, right? And they want to do this and that and celebrate in a particular way, right? And I remain firm, no, we don't do that. No, we do not associate with such type of person. Nadie dijo amén. All right? El punto es que la razón número uno que muchas personas dan para no compartir su fe con otras personas es temor. No vivir la vida cristiana delante de otras personas es temor. Si no me entiende, no quieren ser rechazados o ser burlados por otras personas. So, chitón, that was said in my country. Cállate la boca, no digas nada. Y en otros casos, temor, obstáculo para el avivamiento, el despertar espiritual en la iglesia y en la vida de nosotros. Paralizados por el temor. El temor de perder amistades inconversas. You got that? Escríbelo por algún lugar. El temor de perder familiares inconversos. Y me pongo a decir esto, si yo me pongo a tener tal posición delante de fulano o aquel otro, pero no van a querer hacer nada conmigo. Y ya que estamos aquí, pues vamos de una vez a mencionarlo nuevamente, algo que yo he mencionado por años y 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 años. ¿Ok? Muchos de nosotros, por la cuestión esta de que permitimos que nuestras emociones sean las que gobiernen nuestra vida y no la palabra de Dios, nuestros sentimientos, pues si yo hago tal cosa, pues me pongo firme. Mire para acá todo el mundo, por favor. No me van a traer los nenes. No me van a visitar más. Eso es un obstáculo para el despertar espiritual en la vida de la iglesia. Escriba esto, tengo un problema. Un poco incómodo, pero ni modo, ¿ok? Aquí estamos para que el Señor, pues, haga lo que tenga que hacer con nosotros. Amén. All right. All right. Sea la palabra de Dios la que nos enderece. Problema. Si usted quiere privatizar su fe, no, you hear that? Si usted quiere privatizar su fe, reservándola solo para usted, no, nadie se entere de esto. Esto es para mí solamente, right? Y usted lo hace para evitar fricción la fricción es entre su compromiso aparente con Cristo y los valores del mundo que otras personas puedan tener. Así yo voy a privatizar mi fe, esto es mío nada más. Así no va a haber fricción entre mi compromiso con Cristo y los valores que fulano o fulana puedan tener. De seguro, usted no va a orar por avivamiento. Viste que lo subrayé y lo puse en letras ennegrecidas. Dado el caso, usted no va a orar por avivamiento, dado el caso que el avivamiento nos convierte en cristianos valientes. So I'm not going to pray for that. Domingo pasado mencionamos que en Hechos 4 la iglesia estaba siendo perseguida y los creyentes se reunieron para orar. Y que el lugar donde estaban tembló. No solamente eso, y que fueron llenos del Espíritu Santo. La pregunta es, después de eso, ¿qué hicieron ellos? Gracias por preguntar. Hechos 4:31. Cuando terminaron de orar, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. En otras palabras, comenzaron a proclamar la palabra de Dios con valentía
aún en medio de gran persecución. Estorbo número 3, cosa que impide y estorba la posibilidad de avivamiento. Cuando el creyente tolera la falsa enseñanza o a los que toleran la falsa enseñanza. Una cosa yo es tolerar falsa enseñanza y otra cosa es yo tolerar a los que toleran la falsa enseñanza. No es un juego de palabras, pero son dos cosas distintas. ¿Ok? Capítulo 2, versículos 12 y 14. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde habitas, donde está el trono de Satanás. Pero tienes mi nombre y no has negado mi fe, importante, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí, ¿a quiénes? A los que retienen, tienes ahí, dentro de la iglesia, los que retienen la doctrina de Balaam, y que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, entre otras cosas, y a comer de cosas sacrificadas a ídolos, y a cometer fornicación. You're not doing that, but you're letting people who does that in the church. And you know that. Así que en las iglesias de Pérgamo y Tiatira los creyentes se mantenían primeramente agarrados a la fe verdadera mientras vivían en la capital del paganismo de aquellos tiempos. Y Cristo nos dice que en Pérgamo se encontraba el trono de Satanás, queriendo decir que esa ciudad era el centro de la adoración pagana y de paso era la sede del culto al emperador Augusto. Pero nos dice el Señor Jesucristo que la iglesia se ha mantenido firme y que generalmente permaneció fiel. Lo mismo dice en el versículo 19 de la iglesia de Tiatira. Pero a pesar de eso, en ambas iglesias, el problema era que habían comenzado a tolerar un tipo de enseñanza que aprobaba y promovía la inmoralidad sexual. Nuevamente, aunque los creyentes no estaban rechazando el cristianismo puro, sí estaban tolerando lo que estas personas estaban haciendo. ¿Okay? Now, yo les suplico que me preste atención. Señor, ayúdame a hablar con claridad, ¿verdad? Porque este punto que voy a comunicar, pues tiene que prestar atención para que lo pueda entender. En ambas iglesias da la impresión que la falsa enseñanza estaba infectando la congregación. Esa falsa enseñanza que estaba infectando la congregación consistía, escuche, en cierto nivel de participación en el culto al emperador, que mencioné hace un momento, y en varias formas, expresiones de conducta, preferencias de la religión pagana civil. Yo voy a explicar eso dentro de un momento. ¿Okay? Y en esa religión pagana civil era necesario participar en ella y en las actividades de esa religión pagana civil. Los gremios, I start to explain this, gremios, ¿sabe lo que son gremios? Uniones. En aquel entonces, pues, las distintas ocupaciones estaban divididas en gremios. Y esos gremios tenían unas prácticas religiosas paganas. A eso es que se refiere cuando hablamos de religión pagana civil. Y si tú querías ser parte de ese gremio de los barberos, right? Eres barbero, que tú quieres ser parte del gremio de los barberos, para poder echar para adelante. Y para poder ser parte del gremio de los barberos, pues tú tienes que comprometerte a ser parte de la adoración que mencioné hace un momento a los distintos dioses que ellos le ofrecían adoración. Para poder echar para adelante en los negocios y en cualquier ocupación, pues tú tenías que ser parte de esa religión pagana civil. ¿Qué enseñaban? Lo que enseñaban en esencia era una enseñanza que trataba de... Escuche, porque esto está en el día de hoy también. Es la misma cosa, no hay nada nuevo debajo del sol. Trataban de buscar en su enseñanza una forma
que justificara seguir a Cristo. Ok, seguimos a Cristo, pero al mismo tiempo abrazamos las conductas, las actitudes sexuales, políticas, comerciales, de entretenimiento de la sociedad donde ellos vivían. You got it? Lo mejor de los dos mundos. Tengo a Cristo, pero también pues participo. La enseñanza de ellos es que buscar alguna forma en que se pudiese justificar eso. Soy cristiano, creo en el Cristo que murió por mí en la cruz del Calvario, pero al mismo tiempo yo voy a abrazar las actitudes, las preferencias, las conductas sexuales, políticas, comerciales y de entretenimiento. Entretenimiento. Ellos tenían mucho entretenimiento. Coliseo romano. Entretenimiento. Suena como si estuviéramos hablando del día de hoy. Buscar una forma en que la fe cristiana, yo soy cristiano, pero al mismo tiempo tengo que buscar la forma que pueda justificar el yo seguir siendo cristiano, pero al mismo tiempo abrazar las actitudes sexuales, no, yo no sexuales, políticas, no, yo no soy político, comerciales, yo no soy comerciante, de entretenimiento, a mí no me gusta divertirme, I don't know, right? But that's what it's talking about, right? Problema. Muy a menudo, pero es importante esto, familia, muy importante. Mira que es bien importante. Mira que he visto esto tristemente tantas y tantas veces. Donde lo he visto más en los jóvenes. Mientras ha estado bajo la tutela de sus padres, han estado participando, viniendo a la iglesia, asumiendo una conducta parecida al cristianismo. Pero una vez salen de la casa, una vez entran a la universidad, la cosa cambia. Mucho que yo he escuchado es que no, es que intelectualmente lo que dice la Biblia no tiene sentido y ya mis posiciones teológicas han cambiado. Yo he escuchado toda clase de basofia que ni te cuento. Escucha ahora. Muy a menudo, too often, diríamos en inglés, right? Too often, muy a menudo, un cambio teológico o un cambio de convicción profunda es el resultado de abrazar o aceptar patrones de pecado en la vida del creyente. Un creyente que acepta o abraza patrones de pecado en el creyente, en particular el pecado sexual, es bien propenso a experimentar cambios teológicos o de convicciones profundas. Y el punto es que ese cambio teológico y de convicciones profundas mucha gente se adjudica, no, es porque yo leí fulano, yo leí aquello otro. La mayor parte de las veces es que se han abrazado, han adoptado patrones de pecado, en particular el pecado sexual. En mi experiencia pastoral, cada vez que he visto un cambio abrupto en las convicciones de una persona, sea joven o adulto, por lo regular, me dicen, no, un cambio teológico, porque Dios me reveló tal cosa, o leí fulano, o leí aquello, ¿sabes? Buscan la forma de presentar su cambio de una forma que resulte aceptable, ¿verdad? ¿Okay? Pero por lo regular, ese cambio de convicciones de esa persona, por lo regular es provocado por causas morales, por causas ideológicas, por causas intelectuales. Yo desearía que el Señor me ayudara para poder explicar las cosas con claridad. Ojalá que lo esté haciendo. Todo esto es bien, pero que bien importante. Escuche, por favor. Porque hay una conexión seria entre comprometer mi moralidad, yo comprometo mi moralidad
y el abandono teológico de la verdad bíblica. Yo comprometo mi moralidad y el abandono de la verdad bíblica. Hay una conexión, el link entre comprometo mi moralidad y la deserción, como los soldados desertores, right? Abandono teológico de la verdad bíblica. A través de los años como pastor, es lo que he visto. Muchachos que vienen después de pasar un semestre en la universidad y ahora teológicamente pues no quieren saber de la Biblia. En muchas ocasiones lo que yo le pregunté, lo dejo hablar, lo que he preguntado es ¿cómo se llama la muchacha y cuánto tiempo hace que estás durmiendo con ella? Problema serio. Cuando adoptamos un patrón de conducta que conlleva pecado, nuestra conciencia constantemente es acusada por convicciones bíblicas. Somos cristianos. Si tú y yo adoptamos un patrón de conducta que es pecado, la conciencia nuestra constantemente nos va a estar acusando por nuestras convicciones bíblicas. ¿Sabes? Estoy actuando de una forma de pecado, pero mis convicciones que son bíblicas están detrás de mí, dale que dale, y dándome, ¿okay? Eventualmente, una de las dos va a tener que ceder. O mi patrón de conducta que conlleva pecado, o mi conciencia que tiene principios bíblicos. Y como dije hace un momento, es un problema serio porque cuando permitimos que nuestro corazón se una, join with, se case. Estás casado con esto, este hombre se casó con esto, se casó con aquello otro. ¿Cuántos han escuchado eso? Right? Cuando permiten que uno me asocie con la malicia, con algo que sea impío, cuando eso sucede, escuche que es importante, por lo regular mis convicciones bíblicas son las que van a ceder. Son mis convicciones bíblicas las que van a ceder para que mi rebelión se sienta cómoda. Porque si yo me he estado uniendo, casando, asociando con lo malo, con lo impío, quiere decir que hay rebelión dentro de mí. Y para que esa rebelión esté cómoda, pues entonces lo que yo voy a hacer es que mis convicciones bíblicas, olvídate de eso. Que es lo que muchos de ustedes y de nosotros hemos visto y hemos experimentado aún con seres humanos bien, pero que bien cercanos a nosotros, quizás en el caso de algunas hermanas que las han llevado o los han llevado en su vientre por una cantidad de tiempo. ¿Alguien dice amén? Sugerencia. ¿Qué podemos hacer? La Biblia dice: el que se cree que esté firme, mire que no caiga. ¿Ok? Nunca te olvides de eso. ¿Ok? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí está la clave. Asegúrate que en tu corazón, en tu mente, esté encerrada la palabra de Dios. Toma determinaciones ahí firmes. Haz un pacto con tu boca, haz un pacto con tus oídos, haz un pacto con tus ojos. Job, capítulo 31, versículo 1, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues habría yo de mirar a una virgen? En otras palabras, mis ojos van a estar puestos solamente en una mujer, la mujer que Dios me ha dado, mi esposa. Es un pacto con mis oídos. Yo no voy a estar escuchando cuánta basura hay.
Yo voy a escuchar lo que es correcto, sana doctrina. Yo no voy a estar leyendo cuanto libro me den. Voy a averiguar primeramente dónde está parado esa persona y la consistencia de esa persona. Número 4, otra cosa que impide y estorba la posibilidad de avivamiento es cuando el creyente tropieza con la presunción espiritual. Presunción espiritual. Nos ponemos presumidos espiritualmente. ¿Okay? Cuando somos paralizados por el temor, cuando toleramos la falsa enseñanza o los que la toleran, cuando nos desviamos, enfriamos, recaemos y cuando tropezamos con la presunción espiritual. Hechos 3, 1 al 6. Hechos no, Apocalipsis. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene 7 espíritus de Dios y tiene las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, subraya eso, que tienes nombre de que vives, que estás vivo, has renovado, hay despertar espiritual en ese hombre, esa mujer. ¡Wow! Pero sin embargo, ¿estás qué? Has muerto. Tienes reputación, la gente piensa, la gente dice: ¡wow! Esto es un hombre de Dios. Pastor, hombre ungido, oh, qué bendición, oh, que aquello otro. De agua mansa me libre Dios, que de la mala me libre yo, decía mi abuelita, ¿verdad? Acuérdate, o mejor dicho, sé vigilante y confirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado que tus obras bien acabadas. Esa frase es interesante en griego. Bien acabadas quiere decir: he hallado que tus obras están incompletas, le falta algo. There's something missing in what you're doing. You're doing a lot of things in the church, but there's something missing. There's a main ingredient that is missing. El ingrediente más importante no está presente. Acuérdate pues, versículo 3, de lo que has recibido y oído, lo que has aprendido, la enseñanza que has aprendido, guárdala, aplícalo, arrepiéntete. Porque si no velas, vendré a ti como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El vencedor será vestido de vestiduras blancas. No borraré del nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, con relación a la iglesia de Sardis, no sabemos exactamente los detalles de los problemas que ellos tenían. No sabemos cómo comenzaron a tener esos problemas, pero sí sabemos, porque eso es lo que la Escritura enseña, que los efectos fueron severos y fueron altamente peligrosos. De paso, su condición era muy seria. ¿Por qué razón, pastor? Porque a pesar de que tenían una reputación de ser una iglesia avivada, ser una iglesia vibrante, estaban espiritualmente moribundos. No, para mí eso es una posibilidad espeluznante para una iglesia, pero también es una posibilidad espeluznante para una persona. Que la gente piense que yo soy un hombre avivado, que soy un hombre vibrante espiritualmente y esté moribundo. Yo no sé si a usted eso le preocupa, pero a mí me preocupa. Y eso explica muchos de los escándalos que usted y yo desgraciadamente vemos y en algunos casos hemos tenido que ser parte indirecta de situaciones así en iglesias que hemos estado. Personas que han tenido una enorme reputación, pero han estado espiritualmente moribundos. Advertencia. No, está como advertencia, o yo puse advertencia. No dice nada, no debemos evaluar, en sus notas por favor, estamos terminando, no debemos evaluar el bienestar de nuestra alma y la salud de la iglesia basándonos en las cosas buenas que otras personas puedan decir acerca de nosotros. Lo que en realidad importa es que nuestra vida será la obra auténtica y vibrante del Espíritu Santo a través de nosotros. Lo que puedan decir, positivo o bueno, chévere,
Yo no voy a basar el bienestar espiritual de mi alma, no voy a basar la salud de mi iglesia en lo que una persona pueda decir positivamente en relación a ambas cosas. La voy a basar nuevamente en la obra auténtica y vibrante del Espíritu Santo a través de nosotros. Por eso es que estamos en estas últimas semanas haciendo tanto énfasis en la necesidad de un despertar espiritual, en la necesidad de una renovación espiritual, en la necesidad de un avivamiento espiritual. Bien rápido. Jesucristo identifica dos razones que provocan que Él los describa como una iglesia espiritualmente muerta o moribunda. Primeramente, como dije ahorita, las obras incompletas. En el versículo 2 dice, despiértate y refuerza las cosas que todavía quedan, pero que ya están a punto de morir. Pues he visto que lo que hace no es perfecto. Versículo 2 dice, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Otra vez en griego, he visto que lo que haces está incompleto delante de mi Dios. En otras palabras, no he hallado tus obras bien acabadas, he visto que tú lo que haces no es perfecto, que está incompleto. Ahora, incompleto, escucha que es importante, sugiere que sus obras de amor, sus obras de devoción, su piedad, no estaban mezcladas, como dije hace un momento, con el ingrediente esencial para que las obras fueran agradables a los ojos de Dios, para que mis obras, para que la alabanza de oración que hicimos hace un momento aquí fuese agradable a los ojos de Dios, necesitaba un ingrediente esencial. La predicación que estoy haciendo en este momento, para que sea agradable a los ojos de Dios, necesita un ingrediente esencial. ¿Cuál es el ingrediente esencial? Una fe genuina, una fe no fingida. Pablo habla de personas que precisamente padecían de esa condición, de hacer cosas, pero servicios al Señor, cosas piadosas, pero no era el producto de una fe salvadora, la fe de Cristo, la fe que transforma. Según Timoteo 3:5 dice, estas personas tenían apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de ella. Y Pablo dice, a esos evítalos. ¿Right? Santiago habla sobre el particular y dice, así también la fe, interesante lo que dice Santiago, la fe sin obras está ¿qué? No está muerta, está completamente muerta. La fe que no tiene obras está completamente muerta. También podría decirse que las obras que son sin fe también están completamente muertas, porque no son agradables a los ojos de Dios, right? Las obras muertas, las buenas obras, mejor dicho, están incompletas cuando no están mezcladas con la fe del Señor Jesucristo. Razón número 2, la palabra había perdido la primacía entre ellos. Versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. En otras palabras, recuerda pues las enseñanzas bíblicas de la palabra que has recibido, síguelas y vuélvete a Dios, arrepiéntete a Dios, sigue lo que dice ahí y vuélvete hacia Dios. Es que sin lugar a dudas, la palabra de Dios había perdido el primer lugar en la iglesia de Sardis. Importante iglesia. La palabra de Dios había perdido el primer lugar en la iglesia de Sardis. El Señor nos proteja. Otra vez, la Biblia dice que se cree que esté firme, mire que no caiga. Pero en lo que a nosotros concierne, Pastor Marcelo, un servidor, Pastor Willy, aquí lo que predomina y va a predominar va a ser la enseñanza de la palabra de Dios. Historias, fábulas, shows, historias interesantes, testimonios de que si me pasó tal cosa, que me caí del 5º piso y cuando caí quedé flotando y todas esas cuestiones puede que hayan sido ciertos, pero we're not going to go there. Aquí lo que vamos a hacer es proclamar la verdad de Dios. ¿Ok? No que esas cosas no puedan suceder, pero desde el púlpito lo que se va a proclamar, el primer lugar siempre lo va a tener la palabra de Dios. El domingo pasado yo hice mención de una experiencia de avivamiento que tuvimos en una iglesia de Caronton, Georgia, right? Pero si usted se pone a survey a los mensajes que hemos hecho aquí por los últimos 10 años, usted
cuente con las manos las veces que hemos hablado de experiencias de esa clase. Le van a sobrar dedos. All right? Porque el énfasis es en lo que la palabra de Dios hace. Para ellos la palabra de Dios había perdido su lugar de preeminencia en la iglesia. Ellos estaban siendo negligentes con la palabra de Dios. Ellos estaban tomando por sentado la palabra de Dios. La Biblia dice tal cosa, pero yo no necesariamente voy a tener que hacer eso. Ellos estaban impacientes con la enseñanza bíblica exhaustiva. Por ejemplo, los miércoles hacemos enseñanza bíblica exhaustiva. Hay personas que se impacientan. Hay otros que lo disfrutan, que vienen. Mientras otros están, man, I'm full. Otros están, no, give me more, give me more, give me more. Muchos eran insensitivos con la enseñanza bíblica y el punto es que ninguna de estas cosas es evidencia de vida espiritual. Todas esas cosas son evidencias de mortandad, que estaban moribundos espiritualmente. Por lo tanto, la iglesia de Sardis y nosotros también, ellos fueron llamados a despertar. Nosotros también somos llamados a despertar. ¿Alguien dice amén? Ellos fueron llamados a fortalecer lo que aún estaba con vida y nosotros somos llamados a fortalecer lo que aún está con vida en esta iglesia local. Ellos fueron llamados a volver a poner la palabra de Dios en el centro de nuestra vida y nosotros llamados a mantener, como hasta el día de hoy hemos hecho, la palabra de Dios en el centro de nuestra vida. Otra cosa que impide y estorba la posibilidad de avivamiento es cuando el creyente presta mucha atención a la debilidad. Apocalipsis 3, 8 y 10. Yo conozco tus obras, iglesia de Filadelfia. Por eso he puesto delante de ti una puerta abierta. Cristo Rey, el que manda, el muchacho de la película, el Rey soberano. Right? Por eso, yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti, porque a mí me ha parecido y porque yo tengo el poder, la potestad de hacerlo, Rey soberano, una puerta abierta. Una puerta a la que nadie puede cerrar. Pues aunque tienes poca fuerza, eres débil, impotente, pequeño. Has guardado mi palabra, la has obedecido y no has negado mi nombre, te has mantenido firme, no has negociado. De la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies reconociendo que yo te he amado. Yo haré. No tu estrategia, no tu metodología, no tu tecnología, no tu música. Yo haré. Cristo hará. Eres débil, pero Cristo hará. Pequeño, Cristo hará. Yo haré que vengan y se postren a tus pies reconociendo que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan en la tierra. Así que la iglesia de Filadelfia, ante la gran oposición de la comunidad judía local, se había mantenido fiel al Señor Jesucristo y a la palabra. Pero a pesar de que se había mantenido, muy importante iglesia en sus pasos, pero a pesar de que se había mantenido fiel por muchos años a la palabra y al Señor Jesucristo, a pesar de eso, seguían siendo débiles, seguían siendo a los ojos del mundo pequeños y seguían siendo a los ojos del mundo impotentes. Ahora bien, aplicación práctica. Ante ese tipo de realidad, ¿cuál realidad? Débil, pequeño, impotente. Lo más fácil es ir a la segura, como iglesia en sus pasos. Y lo de la segura es no hacer nada. Y la segura simplemente es decir, después de todo, lo que hemos hecho hasta ahora es lo único que nosotros podíamos hacer, porque nosotros no tenemos dinero, nosotros no tenemos influencia, nosotros no tenemos los problemas como los tiene la iglesia de Éfeso o como la tiene First Baptist de Orlando. Escriba esto, por favor. La iglesia, cuando despierta y es avivada y renovada, le dice que no a la autodepreciación. Somos pequeños, somos débiles,
potentes, pero es Cristo el que está obrando. Versículo 8. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, porque aunque eres débil, a pesar de que tienes poco poder, has guardado la palabra y no has negado mi nombre. Voy a darte una oportunidad de servirme y nadie te lo podrá impedir, porque yo he abierto la puerta y nadie podrá cerrarla. Importante para nosotros recordar que quien está hablando aquí es Cristo Rey, recordándole a la iglesia de Filadelfia y a la iglesia en sus pasos que Él reina y que en su soberanía le daría éxito en la obra del Evangelio a la pequeña iglesia de la Filadelfia y a la pequeña iglesia en sus pasos. I believe that. 2 o 3 preguntas. ¿De dónde es que viene el éxito en la labor ministerial? Todos los que están aquí, que están envueltos en algún ministerio, sea el que sea. ¿De dónde es que proviene el éxito en la labor ministerial? ¿De las habilidades del que ministra? ¿De la astucia del que ministra? Sea el predicador, o sea el que dirige la música, o sea el que trabaja en el sonido. ¿De dónde es que proviene el éxito en la labor ministerial? Del equipo tecnológico, de la sofisticación de ese equipo tecnológico y los problemas que tengamos en nuestra iglesia. No, no, no. Cristo nos recuerda esta tarde que nuestras debilidades, nos recuerda esta tarde que nuestras fortalezas tienen muy poco que ver con el éxito laboral de la iglesia. Y que, de paso, avivamiento genuino es un regalo de Cristo, el Rey soberano. Así que, mis amados hermanos y hermanas y personas que nos visitan en esta tarde, no importa lo gris que la cosa se pueda poner allá afuera, Jesucristo continúa sentado en su trono. No importa lo gris que se ponga la cosa allá afuera, si usted y yo estamos en Cristo, estamos en el equipo ganador. Y Jesucristo va a realizar, nos guste o no, le guste o no al mundo o a quien esté en la presidencia en este momento, Jesucristo va a realizar su santa voluntad. Gloria al nombre de Jesús. La última cosa que impide y estorba la posibilidad de avivamiento, cuando el creyente y la iglesia se siente autosuficiente. Versículo 17. Tú dices, yo soy rico. Esa es la iglesia de la Odisea. Tú dices, tú reclamas, tú piensas, tú te has creído, tú juras. Yo soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. La iglesia de la Odisea tenían un problema opuesto al de la iglesia de Filadelfia. El problema de ellos era una confianza enfermiza en su poder y fortaleza. Vale la pena señalar que su problema no era que tuvieran riquezas. All right? Estamos hablando aquí en contra de riquezas. Su problema no era que tuvieran riquezas. El problema era que descansaban en sus riquezas en vez de descansar y depender de Cristo. Esa es una actitud mediocre. Esa es una actitud detestable. Esa es una actitud que a los ojos del Señor Jesucristo no es grata. He don't like that. Actually, it makes him sick. Esa actitud mediocre de parte de la gente de la Odisea le disgustaba tanto a Cristo que le provocaba náusea. Versículo 16. Por cuanto eres tibio, mediocre.
No eres frío ni caliente. Yo me podía quedar media hora explicando eso, pero no tengo tiempo para hacerlo en este momento. Tantas explicaciones erróneas en cuanto a eso. Una bebida fría puede ser refrescante, puede ser confortante. Una bebida caliente también puede revivir, puede darte ánimo, puede, no sé, confortarte por dentro. Las dos cosas son aceptables. Lo peor del mundo es, por ahí como a las 11, sin darte cuenta porque has estado bien envuelto en lo que has estado haciendo, la taza de café que te serviste a las 8 de la mañana, a las 11:15 por ahí, darte un sip de ese café tibio. Yo no sé, ahora no tomo café hace para cuántos años, pero tomaba café por años. And I tell you, I remember las veces que hice eso y el resultado siempre fue lo mismo, buscando un zafacón porque no tenía tiempo de ir a un baño. Right? So eso es lo que está diciendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que provoca? Importante, mira aquí todo el mundo por favor. Aquí, don't miss the point. ¿Qué es lo que provoca que Jesucristo se sienta de esa forma? Te vomitaré de mi boca, porque no eres frío ni caliente, que son dos cosas, es de utilidad. Una bebida caliente es útil, una bebida fría tiene utilidad también. Una bebida tibia, a los ojos de lo que está diciendo, mediocre, no sirve. Right? ¿Qué es lo que provoca que Cristo se sienta de esa forma? Con náuseas, deseos de vomitar. Versículo 17 dice, pero tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no te hace falta nada y no te das cuenta que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso se lo dejo a usted para que usted use su Biblia y usted vuelva a leer y a releer esa porción bíblica y recalibre. Y pueda entender usted por qué es lo que provoca. No le voy a decir qué es lo que provoca, usted lo puede ver ahí, pero qué es lo que provoca que Jesucristo se sienta con deseos de escupir, de vomitar. ¿Qué es lo que en esa iglesia a Jesucristo le provoca náusea? That's your job, eso es su asignación. Después si quiere cuando vemos el miércoles me dice, sé lo que es, descubrí lo que es tal cosa. Escriba esto, que es lo último que voy a escribir hoy. La dependencia de la iglesia de hoy en la opulencia y riqueza material es clara indicación que ha dejado de depender solo de Cristo. Aquí vamos a depender solo de Cristo. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Que no tengo que ofrendar? ¿No tengo que diezmar? Sí, debo ofrendar. Y de paso, esas torrecitas que están en la parte de allá atrás, esa torrecita cuando salimos, pues ahí es donde echamos, cuando Dios nos mueva a ofrendar, ahí echamos nuestra ofrenda. All right? La dependencia de la iglesia de hoy en la opulencia y la riqueza material es indicación que ha dejado de depender solo de Cristo. Right? Ha reemplazado la riqueza espiritual por los trapos de la prosperidad material. Y ante los ojos de Dios, la iglesia cultural del día de hoy también ha quedado destituida. También a los ojos del Señor Jesucristo, por ese detalle, porque ha reemplazado la riqueza espiritual por los trapos de inmundicia de la prosperidad material. Ante los ojos de Dios también ha quedado destituida. Ante los ojos de Dios también me da ganas de vomitar. Dígame si o no es cierto que eso es un gran obstáculo para que el Señor Jesucristo, el Rey Jesucristo, pueda derramar su avivamiento, ese despertar religioso, esa renovación espiritual en la iglesia del día de hoy. Tenemos que recalibrar dónde estamos nosotros con relación a dónde está nuestra dependencia. ¿Dependemos de las cosas materiales o dependemos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo?
Por lo tanto, al igual que hizo con la iglesia de la Odisea, Jesucristo nos llama a comprar de Él oro refinado por sus manos. Eso es lo que quiere decir, a depender y descansar en las riquezas de su maravillosa gracia. Eso es lo que quiere decir. Cristo nos llama a obtener vestiduras blancas para cubrir nuestra vergüenza y desnudez espiritual. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que nos vistamos con las vestiduras de su propia justicia. Que entendamos de una vez por todas que en Cristo Jesús estamos justificados por medio de la fe. Cristo nos llama a que unjamos nuestros ojos con la medicina de Jesús para que podamos al fin ver la verdad que está encerrada en Cristo, que nuestros ojos sean ungidos y con fe real y saludable finalmente podamos ver a Cristo tal y como es. Que por último, uno de los mayores estorbos, obstáculos, impedimentos del verdadero avivamiento en la iglesia es esto. Es una fe mal ubicada. Una fe mal colocada. Ese es quizás de los más grandes obstáculos, estorbos que hay en la iglesia para que haya el avivamiento. El mayor estorbo en nuestro país es la confianza, la fe de la iglesia en el dinero. La fe, la confianza de la iglesia en el poder. La fe, la confianza de la iglesia en estatus social y político. La fe y la confianza de la iglesia en la abundancia material. Así que por medio de la proclamación de su palabra, nuestro Señor nos invita nuevamente a que escudriñemos nuestro corazón y que arranquemos de raíz toda nuestra inclinación, toda, no alguna, toda nuestra inclinación a confiar en el dinero, a confiar en el poder y en el estatus. Arranquemos eso de raíz y que salgamos corriendo en la dirección correcta, que es en dirección a Cristo Rey. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Brother John. ¿Cómo será que usted y yo podremos revivir nuestro primer amor? ¿Cómo podremos superar la parálisis del temor en nuestro servicio a Cristo? ¿De manos de quién podremos recibir nosotros fortaleza espiritual que tanto necesitamos? Esta tarde, ahora que sabemos que estamos ciegos, que sabemos que estamos pobres, que estamos desnudos, ¿dónde encontraremos riqueza verdadera, colirio para nuestros ojos, vestiduras blancas? Ya lo dije, corramos con fe bíblica genuina a los pies de Cristo, porque todo lo que tú y yo necesitamos está en Cristo. En el Señor es Él quien nos sostiene, Él es quien nos defiende, Él es quien nos sana y Él es el que con su poder nos da ese despertar espiritual que necesitamos, esa renovación espiritual, ese avivamiento espiritual. Por lo tanto, familia, dejemos de estar buscando soluciones en otros lugares. Cristo, nuestro fiel Redentor, es más que suficiente. Amén. Como hemos dicho tantas veces, ese que ha sido suficiente en nuestras vidas hasta este momento, es digno de nuestra confianza el resto del camino. Dependamos en Él, corramos hacia Él, descansemos en Él. Mis debilidades, tus debilidades, de seguro pueden encontrar la fortaleza que necesitan en los brazos del Señor Jesucristo. La pregunta entonces es, ¿qué es lo que estamos esperando?
que la cosa se complique más, I don't know. Fíjese que dije, ¿qué es lo que estamos esperando? Yo estoy incluido en el grupo. No dije, ¿qué es lo que ustedes están esperando? No, ¿qué es lo que estamos esperando? Es hora de despertar. Despiértanos, Señor. Mira que estamos dormidos. ¿Estará dormido usted? Yo no. Necesitamos renovación espiritual. ¿Será usted el que necesita renovación? Yo estoy bastante bien. Sobre este miraré, hacia este miraré, a ese que es humilde, que está consciente de su bancarrota espiritual. Miraré hacia ese o hacia esa que tiene un corazón contrito, que duele, que se entristece, que llora por la condición espiritual que ve en sí misma. Miraré hacia ese que tiembla ante la palabra de Dios, que es reverente ante la palabra de Dios, que no trivializa la palabra de Dios con las decisiones que toma, con las reacciones que tiene, con las acciones que ejecuta diariamente. Hacia ese miraré. Eso es lo que queremos que Dios haga en la vida de nosotros.